Originaria de Chihuahua, la multipremiada poeta y traductora Janet L. Clarion es directora y miembro fundador de Vaso Roto Ediciones, con base en México y España, y ha colaborado en diversas revistas y periódicos nacionales y extranjeros. Parte de su obra se ha traducido a más de 6 idiomas y sus poemas son parte de diversas antologías en países como México, España, Brasil, Italia y Francia. En junio del 2020, la poeta canadiense Anne Carson, cuyos poemas se publican desde el 2004 con la impecable traducción al español por Janet L. Clarion, gana el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020. Janet L. Clarion. Hola, Janet, ¿cómo estás? Hola, bien, Bárbara, ¿tú? Muy bien, Janet, es un gusto tenerte aquí. Quisiera que nos platiques cómo ha sido tu experiencia en particular en esta maravillosa oportunidad que has tenido de traducir para Anne Carson. Platícanos de esa maravillosa experiencia. Yo veo, por ejemplo, todo el trabajo que estás desempeñando hacia el exterior y todo lo que tu labor dentro de la promoción cultural puede significar para una sociedad. La labor del poeta tiene que ver más con el silencio. Tenemos que estar mucho en silencio porque es nuestra condición. Y la labor como traductora también, porque soy poeta y soy traductora de poetas. Es muy bella. No se refleja tanto en el afuera hasta que están los libros terminados. Pero lo que yo veo es que existe una necesidad imperiosa de que la gente regrese al libro. Las redes sociales están entreteniendo, digamos, o están creando una cultura de masas que no permite el estar consigo mismo. Creo que el cultivo del alma es el cultivo del espíritu y eso es lo que cada ciudadano tiene que poder realizar por sí mismo, sí asistir a eventos que permitan, como decían los presocráticos, hacer alma. Esto es nuestro deber y nuestra obligación en el mundo. A eso venimos al mundo, a hacer alma, a tener altura, a estar trabajando con nuestra propia singularidad. Pero con el libro en concreto y con la poesía en concreto, Babi, fíjate que yo siento que la gente, aún gente que lee mucho, no quiere leer poesía, me dicen que no le entienden. Entonces yo me pregunto, tú podrías, Babi, si vas a Houston y vas a la capilla de Rothko, ¿la puedes explicar? Puedo explicar su forma, su estructura, puedo explicarlo de afuera. Sí. ¿Verdad? Pero el alma No. No se puede. No. Eso pasa con la poesía. A mí, incluso mi hermana me decía, es que no te entendí, ¿qué querías decir? Le digo, yo tampoco lo sé, porque es un canto. La poesía tiene que ver mucho con la música. Y a veces lo que transmite la música de un poema, tenemos que recordar que la poesía nace como canto en la antigua Grecia. Entonces se transmite música. Y eso es lo que el otro tiene que captar. Tú, Janet, ¿cómo eres como poeta? ¿Cómo definirías eso? ¿Y por qué te surgió la inquietud hacia la poesía? Porque mi mamá, desde que yo era niña, siempre, mira, te cuento, Babi, yo nací en Chihuahua,
Ujú. Mis abuelos eran libaneses. Mi abuela salió del Líbano con 9 años, la pusieron en un barco sola. Llega a Chihuahua con 9 años y la casan a los 14. Subsumiendo la historia de mis abuelos, ellos, cuando Pancho Villa llega al poder en Chihuahua, expulsa a los árabes y a los chinos del territorio chihuahuense y se van a vivir al Paso. Mi mamá se educa en El Paso, ella y sus hermanas, y posteriormente regresarán a Chihuahua, que es donde nazco yo, entonces yo crezco entre 3 lenguas. Y mi madre siempre, yo escuchaba a mis tías hablar en árabe, mi madre siempre me habló en inglés y yo la recuerdo llegar a la casa de la escuela y ella con una batea en la cocina recitando el monólogo de Hamlet. To be or not to be, that is the question. O lavando platos en la cocina, mi hermana y yo de pequeñas, porque fue muy estricta con nosotros, no podíamos salir a jugar hasta que una lavaba, otra enjuagaba, otra secaba y otra guardaba. Entonces podíamos salir a andar en bicicleta. Pero la recuerdo también con el If de Kipling. Just for today I will try to live this day. Y en su mesa de noche tenía todos los libros de Jalil Gibran y éramos únicamente 2 hermanas. Cuando nosotros nos hicimos adolescentes, me recitaba ese verso de Gibran que dice: los padres son los arcos para que los hijos, flechas vivientes, se lancen al espacio. Ay, qué lindo. Sí. También tiene uno muy bonito del matrimonio, ¿no? También, y lágrimas y risas, lo que un día te hará llorar, otro día te hará reír. Entonces yo crecí de forma natural así. Y luego de un padre con mucha capacidad de asombro. Lo recuerdo a mis 9 años, un día granizando en Chihuahua, me sacó por la ventana de su baño para que mi mamá no se diera cuenta, para que viéramos las bolas de granizo. Y entonces eso, ver las bolas de granizo, tenía telescopio y nos ponía a ver los anillos de Saturno. Esas cosas marcan a los niños. Y es lo que me preocupa en la situación actual. Yo me acuerdo que cuando estudié en St. Mary's Academy en South Bend, Indiana, tenía 14 años, y yo le mandaba a mi mamá en un sobre cerrado las hojas rojas de los árboles de South Bend, que eran hermosas, porque iba viendo el paisaje cuando iba a la clase de equitación y llegaba a la escuela, arrancaba hojas rojas de los árboles y se las mandaba a mi mamá para que las viera. ¿Qué hay allí? Hay una necesidad de mostrar la belleza al otro. Y eso es la poesía. Y eso es la traducción. Es una necesidad de dar a ver una voz que cambió tu vida. Eso es para mí la poesía y eso es para mí Anne Carson. Qué bárbara, Janet. De veras que me emociona platicar contigo. Siempre que nos vemos, anoto ideas, aprendo. De veras que me impresiona. Ojalá llegue mucha gente a escuchar lo que acabas de decir. Es una hermosura. Y ahorita que mencionabas a Anne Carson, que tú has sido su traductora, una persona sumamente importante, y platícanos lo que acaba de suceder con ella en el ámbito mundial. Ay, estamos felices, Bárbara, porque acaba de ser condecorada con el premio Princesa de Asturias de las Letras 2020. Esto es un acontecimiento por 2 razones. La primera y la esencial es porque lo merece. Ella es una poeta nacida en Canadá
que vive en los Estados Unidos, en Nueva York, da clases con su pareja de creación literaria y enseña lenguas clásicas. Ella es traductora de la Antígona de Sófocles al inglés. Es traductora al inglés de poetas clásicos de la antigüedad, como una mujer poeta, Safo, y de un poeta clásico que es Catulo. ¿Qué sucede? Y esto es el segundo punto. Primero, porque lo merece, y segundo, porque ella es una mujer con una capacidad lúdica extraordinaria, y esa capacidad lúdica hace que sea muy fresca y muy, no quiero decir simpática, por eso digo lúdico, porque no busca hacer reír, busca que en ti se mueva el chip de la risa, es eso que sale del alma, ese goce. Entonces, es muy escueta, es muy contenida. Ahorita estoy traduciendo un libro que tiene ella, que se llama Economy of the Unlost, Economía de lo que no se pierde. Y entonces su logro consiste en hacer que los jóvenes vuelvan a los clásicos. A mí me llama mucho la atención, porque si tú le dices a un adolescente que agarre un libro de cualquier casa editorial seria, y no se va a poner a leer ni a Sófocles, ni a Safo, ni a Catulo. ¿Por qué la leen en Anne Carson? La leen porque lo que ella tiene en el libro de Catulo, voy a poner un ejemplo. Ella tiene un hermano que se llama Michael. Michael muere. Catulo tiene un hermano, el hermano de Catulo murió. ¿Qué hace Anne Carson? Tratar de traducir a Catulo para entender el dolor de Catulo y cómo puede atravesar ella su dolor. ¿Y qué está haciendo? Enseñando a sus lectores a transitar el dolor, pero no se va seria a lo largo del libro, sino que pone o inserta las estampillas de las cartas que la madre le mandaba al hermano cuando se va a vivir a Copenhague y se va de los Estados Unidos y el hermano está en drogas. Manda fotos de Anne Carson con su hermano y la mamá, ellos dos pequeñitos y la mamá en traje de baño. Y luego habla de la traducción y dice, traducir es como entrar en un cuarto oscuro intentando encontrar el interruptor de luz. Yo no he visto una definición de la traducción más certera que esta de Anne Carson. Preciosa está. Que es preciosa. Preciosísima. Sí, porque traducir es una responsabilidad enorme. Yo me hago cargo de mis poemas. Yo, si me equivoco, es mi error, pero si te equivocas en la voz del otro, es un compromiso enorme. ¿Pero por qué lo hago? Porque vamos a tomar el caso de Nuevo León y el caso de México como país. Cuando una economía se globaliza, Babi, y van y vienen de China a Japón, a Shanghái, o a España, o a Francia, o a Portugal, o a Grecia, digamos. Pero ¿qué pasa con la literatura? ¿Por qué la literatura no se puede globalizar? Porque la literatura no está hecha para mercantilizarse. La literatura es un bien universal, digamos, que nos pertenece a todos. Y la responsabilidad de los gobiernos no es constreñir al ciudadano a que se quede
ni solamente, sí con, pero no solamente los poemas de Nezahualcóyotl, por ejemplo, o de Cuacuauhtzin, que está muy bien. Amo la literatura del México antiguo. Yo quise ser arqueóloga y amo las ruinas, pero los gobiernos tienen la obligación de dar a sus ciudadanos y de procurar para ellos los bienes universales de la humanidad, entre ellos la poesía. Nosotros estamos traduciendo del letonio, del polaco, del griego, del lituano, del bielorruso. Son lenguas que de otra manera no llegarían. ¿Y qué pasa? Que a veces un gobierno dice, pero vamos a dar a conocer a los poetas de Nuevo León, digamos. Yo los respeto profundamente, yo vivo aquí. Y qué bueno que haya esa preocupación. Pero además de esa preocupación, también debe de existir que los poetas de Nuevo León puedan saber qué ocurre en otras partes del mundo. Janet, y eso, poetas, músicos, artistas plásticos, artistas escénicos, o sea, la exposición a lo universal, como decías ahorita, es muy importante. Coincido yo contigo mucho en eso porque es abrir los ojos a las personas, es abrir los ojos a otras realidades, a otras formas de vida, a otra cultura, a otras religiones, y eso es justamente lo que te hace tener un sentido y un entendimiento de lo que es el otro. Por supuesto. ¿Qué es el otro? Tú no eres una persona respetuosa, tú no eres una persona amable, tú no entiendes por qué otra gente piensa diferente. Tú dijiste una cosa hermosísima en una llamada que tuvimos tú y yo, que el libro es capaz de curar la herida más profunda. Y eso sí, me conmovió tanto. O sea, quisiera que lo repitieras y quisiera que nos dijeras a mí y a la gente que nos va a poder escuchar, ¿cómo hacemos para que los jóvenes entiendan este hermoso mensaje que tú les vas a dar ahorita, de cómo acercarlos, cómo comunicarnos con estas generaciones que parecen estar muy lejanas o han perdido el gusto por la poesía y la literatura? ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Yo creo que el ser humano nace con una herida. Y toda sociedad tiene una herida. Y la función del arte es ayudar al ser humano a irla cerrando, digamos, pero es que la luz entra por la herida. Y también la luz sale de la herida. La herida es el espacio espiritual a través del cual el yo va hacia el tú. Tú en este momento hablabas de cómo hacemos para escuchar, para comunicarnos. Y yo digo, por la escucha. No escuchamos. Entonces, tú decías que cómo hacemos para estar abiertos a lo universal. Tú imagínate, Babi, que en Nuevo León no se escuchara a Verdi, o a Puccini, o a Saint-Saëns, a cualquier creador de música, de ópera, de libretos, cualquier expresión dancística, y que nada más quisiéramos quedarnos encerrados con lo que está pasando en nuestro estado. Nunca creceríamos. ¿Cómo se da un crecimiento cultural? Cuando nos abrimos, como bien decías, a otros diálogos. Hay un poeta romántico alemán que nosotros siempre ponemos lo que él dijo
su nombre es Friedrich Hölderlin. Y Hölderlin dijo, para que podamos oír los unos de los otros. Esto significa que cuando dejamos que la divina naturaleza entre en lo humano, es que lo podremos hacer. Y esa divina naturaleza muchas veces se confunde con lo religioso y no acabamos de entender que es más espiritual, que el espíritu no está nada más en nosotros, sino que está en donde se encuentra el yo con el tú. Y eso es el arte, y eso es la cultura. Por eso tenemos que luchar tanto, y yo creo que durante esta pandemia, la gran mayoría se tiene que haber dado cuenta. En España, me tocó verlo por TV España, salían a cantar a los balcones. Fueron los artistas. Yo escuché a Javier Camarena, por ejemplo, los que estuvieron brindando su ser, que es lo que ellos poseen, su voz, digamos, en este caso, y la ofrecieron al público gratuitamente. Otros cantantes, no importa si fueron rockeros, lo que fuera, todos ofrecieron su arte. Nosotros, como casa editorial Vaso-Roto Ediciones, donamos libros porque quisimos que los libros entraran a los hogares y que la gente que estaba encerrada en la casa pudiera aliviar esa herida leyendo. Porque creo que individualmente el libro sirve para curar la honda herida de una sociedad? Porque un libro acompaña. Con un libro nunca vas a estar solo. Y lo que te está diciendo el escritor o la escritora, el poeta o la poeta, es una parte tuya que tú tienes que descubrir a través de lo que te dice el otro, que estaba dormida, pero que el otro te la despierta. Descubres cosas tuyas que estaban en el otro, y ese es el fin de la literatura, enseñarnos a leernos a nosotros mismos. Muchas veces queremos interpretar la vida del autor, y el autor no quiere que tú interpretes su vida. El autor quiere que tú leas tu propia vida a través de un libro. Sin duda, también platicamos, esta pandemia ha traído cosas difíciles, pero también ha traído cosas muy buenas, como por ejemplo poder estar frente a ti en esta charla maravillosa. Y quisiera que tú me comentaras qué ha sido para ti este encierro, esta etapa de reflexión, cómo te ha ido, cómo te has sentido, y que nos digas también por último, ¿qué libro es un libro que te haya fascinado y marcado tu vida? Hay un libro que se llama El libro de las preguntas, de Edmond Javés, porque son puras preguntas. Y es que Octavio Paz dijo, la vida es una larga pregunta sin respuesta. La pandemia me ha permitido estarme haciendo preguntas. Por ejemplo, yo tenía 15 años sin poderme detener. Trabajaba y trabajaba, iba, venía, tenía que ir a la oficina de Vaso-Roto en España visitar a autores, tramitar las ayudas del Ministerio de Cultura, ir a Bilbao porque se estaba presentando Jenny Holster, estaba llenando
de poemas todo el Museo Guggenheim. Entre ellos eligió unas traducciones que yo había hecho de Elizabeth Bishop, una gran poeta. Entonces iba y venía y no me podía detener, Bárbara. No me daba cuenta, y la pandemia me permitió darme cuenta la falta que me hacía esta pausa. El mundo cambió a través de la pandemia, sí, y nuestra visión del mundo va a tener que cambiar a partir de una reflexión profunda, personal, de la naturaleza y de cómo nos estamos comunicando los seres humanos, cómo nos estamos escuchando y qué habíamos dejado de escuchar. A la madre naturaleza, por ejemplo. Siempre es un placer hablar contigo. Te adoro, te aprecio, te admiro. Eres un gran ser humano. Transmites con una sensibilidad increíble. Admiro lo que haces, los esfuerzos culturales que has hecho por tu editora, tu casa editora Vaso Roto, por todos esos maravillosos libros que has escrito y a esos escritores que les has abierto tu corazón y les has ayudado en su camino, que eso también sé que lo has hecho mucho con muchos escritores y poetas. Y de veras, Janet, pues que sigamos unidas nosotros y con muchas más personas que consideran este quehacer de la vida, la poesía, el arte, la música, como algo vital para el ser humano. Yo creo, como lo decíamos ahorita, que si no es a través de esa luz que decías tú, que el ser humano lleva hacia adentro, a reflexionar, a escuchar y a pensar, no vamos a poder cambiar como sociedad. Te agradezco mucho, Janet, qué linda, me dejas emocionada. Quedémonos unidas, Babi. Quedémonos unidas, nosotras y mucha otra gente que está afuera, que se va a acercar a este foro, a sumarnos, a darle esta voz, esta narrativa propositiva de lo hermoso que es e importante que es la poesía en el caso tuyo, y la música y la danza que es en el caso mío, y las artes plásticas también, artes escénicas. Y pues te agradezco mucho, Janet, te sumes a ser parte de estas voces que creemos en la cultura y en el arte. Por el contrario, Babi, que sumes muchas voces más y que todas juntas puedan transmitir tu sentir, y es muy generoso de tu parte este esfuerzo para lograrlo. Qué linda, Janet, pues muchísimas gracias, te mando un abrazo. Y estamos platicando, Janet. Gracias. A ti. En el próximo episodio de Conectarte, incansable promotora del arte y la cultura y activista por las mujeres, Liliana Melo. No te lo pierdas. Conectarte.